Les decía, voy a terminar esta noche la cuarta parte de lo que es la gracia de Dios de manera muy general, hermano. Que hay tanto que hablar de la gracia. La pastora al inicio hablaba acerca del contexto de lo que Dios nos ha dado. Qué importante es poder entender la gracia. Y quiero enseñar 5 lineamientos más esta noche acerca de lo que es la gracia del Señor. Dice Hechos 6:8, hablando acerca del arresto de Esteban. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, dice, hacía grandes prodigios y señales entre los pueblos. Diga conmigo, prodigios y señales. La iglesia tiene que entender, hermano, de que no se requiere, o no es que por entrar a un instituto bíblico, por entrar a un estudio bíblico, como quiera llamarlo, o ciertas enseñanzas del hombre, es que nosotros vamos a poder adquirir algunas cosas del Señor. No, hermano, es por su gracia. Y es una de las partes que la iglesia tiene que entender. En el caso de Esteban, Esteban fue una de las personas que se escogió, y él mismo, pidió que lo tomaran en cuenta cuando los apóstoles en Hechos 6 se pararon y dijeron, no es posible que nosotros nos estemos encargando del ministerio de las viudas y estamos descuidando la palabra. Entonces necesitamos que la iglesia, dice la palabra, que para darles un contexto, de que convocaron a los discípulos y le dijeron, necesitamos escoger 7 varones llenos del Espíritu Santo y otras características, y una de esas personas era Esteban. Entonces, y escuche bien, hermano, no se registra, y vino Dios y llamó a Esteban y lo llenó, simplemente por la obediencia de él a través de sus líderes, a través de sus pastores, a través de sus apóstoles, que Esteban pudo recibir esa gracia y esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos entender que Dios quiere que nosotros seamos y estemos y nos mantengamos llenos de la gracia. Hermano, Dios nunca te da algo por un día, sino que nosotros desarrollamos una fe para el día. Y en parte no es que está malo, pero creo que la forma de aplicar la palabra muchas veces nosotros mismos nos quedamos cortos. Él quiere que permanentemente nosotros estemos llenos de su gracia. Ahora bien, vamos a estar llenos de su gracia no porque Dios nos hable un día. Vamos a ser llenos de su gracia, porque le buscamos continuamente a Él. Digo esto para dar un balance y poder y poder nosotros tener bien claro lo que realmente significa esto. Pero si hay algo que Dios anhela, hermano, es que nosotros seamos llenos de su gracia. Y automáticamente la gracia nos da el poder. La gracia, hermano, es un don, es un regalo que Dios da a nosotros. Y Dios no te escoge y dice, a este le doy, a este no. Dios no es así. La gracia es para todo el que cree, para todo el que Dios quiere también. Entonces, por la gracia, porque Esteban era lleno de la gracia, entonces él hacía grandes prodigios y señales entre los pueblos. Y escuchen bien, Esteban no era un apóstol, era un servidor de la iglesia. Digo esto porque estamos acostumbrados, nos han enseñado que el hombre de la visión es el único que puede hablar en otras lenguas. No es cierto. Es el único que puede sanar a los enfermos. No es cierto. Todo aquel que cree, el que cree puede ser lleno de la gracia de Dios. El que cree puede ser lleno de poder y poder hacer estos milagros. Diga conmigo, el que cree. Ahora diga, yo soy el que cree. Dígale que está a la par, tú debes de creer. Escuche, hermano, qué hermosa esta revelación. Yo la estoy recibiendo. Esteban no era un apóstol, era un servidor de la iglesia. Y él era lleno de la gracia y del poder de Dios. Qué bonito, qué hermoso poder ver todo eso. Vámonos a Romanos 12:6. ¿Entienden esa parte? Y escuchen bien, mientras lo busca, la forma en que murió Esteban, hermano, fue bien difícil. Él murió apedrado. Lo apedraron. Y dice la Biblia que mientras él le estaban apedrando, los cielos se abrieron. ¿Sí? Interesante. Pero bueno, no quiero hablar de eso, no me quiero salir del contexto. Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, escuchen bien, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Escuchen bien, hermano, aún los dones, Dios los da por su gracia. ¿Ve por qué es importante entonces ser lleno de la gracia del Señor? Aquí, como yo soy el apóstol, yo soy el profeta, entonces mi don es el más importante. No, hermano, es por la gracia de Dios que tenemos esos dones. Son regalos. En inglés, la palabra don significa gift, es un regalo.
Ok, entonces no es porque yo me lo merezco, sino porque Dios en su soberanía ha decidido decir, este don es para ti. Por eso la Biblia dice que Dios de lo más vil y lo más menospreciado es que Él usa para avergonzar a los que se llaman sabios. Porque no es por lo que la gente sepa, yo tengo el mejor trabajo, no es por la gracia de Dios que tenemos ese trabajo. Amén, hermanos. Es para poder entender qué importante es depender de su gracia. La gracia nos ayuda a ser humilde. Pero aquí el apóstol nos enseña de que los dones son diferentes, pero quiero que sepan de que aunque la Biblia dice, prefieran los mejores dones, aún los mejores dones es por la gracia de Dios, hermano. Por eso la gente cuando se hace llamar con un título ministerial, la gente tiene que entender, hermano, de que no es el reconocimiento, es por la gracia de Dios. Amén. Con ustedes el doctor, apóstol y profeta ungido del siervo del Dios Altísimo, José Flores. O sea, es más el título que el nombre. Diga conmigo, soy lo que soy por la gracia del Señor. Amén, hermano. Es hermoso poder entender. Les digo esto, hermano, porque la gente a veces se jacta, aunque la Biblia dice que el que se gloría en el Señor. Pero a veces a veces nos jactamos de una manera incorrecta, en donde nos queremos mayores a los demás. No, hermano, mi don te edifica a ti, pero tu don me edifica a mí. Eso es la gracia de Dios. O sea, hermano, el que es duro para decir las cosas, ese es necesario. El que le gusta manejar las cosas y el sensible también es necesario. Imagínense ustedes, hermano, teniendo solo un pastor. Por eso hay muchas iglesias, hermano, que realmente no entienden los dones. Son necesarios los 5. Y siempre les digo la historia yo. Estaba en un restaurante, estaba en una mesa, estaba el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y viene la sirvienta y se cae. Llevaba las bebidas y le echó todas las bebidas a los 5. Vino el apóstol, se puso de pies y le dijo, tienes que abrir camino para poder hacer lo que estás haciendo. Vino el profeta y le dijo, arrepiéntete. Vino el evangelista y le dijo, el Señor te está llamando para que te arrepientas, ¿ok? Y puedas ser salva. El maestro se levantó y le dijo, mire, muchacha, cuando usted venga tenga cuidado, no ande con esos zapatos altos. Pero vino el pastor y se hincó y le dijo, ¿puedo ayudarla? Los 5 son importantes. Pero hay iglesias que le huyen al profeta. Y viene el profeta, no voy a venir ese día al culto. Me va a decir todos mis pecados. Santo. Viene el hermano que cuando ora la gente, él ora por la gente, se reciben sanidad. Vamos a la iglesia. La iglesia llena cuando están los dones de sanidad y de fe. Pero cuando está el don profético, la iglesia está vacía. Y muchas veces es que yo solo escucho a mi pastor. Yo escucho la voz de mi pastor y la sigo. No, hermano, los 5 dones son importantes. Los 5 dones son necesarios. Amén. Entonces, pero bueno, sería una clase de instituto bíblico esa. Pero quiero que sepa, todos esos dones son necesarios por la gracia del Señor. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, por la gracia de Dios por la gracia de Dios tenemos dones. ¿Ok? El de música, los músicos, los que ayudan, aquellos que fácilmente aportan, aquellos que son bien, bien misericordiosos. ¿Ok? Son dones que Dios da por su gracia. Pero todos los dones son necesarios. Amén. Entonces usted no solo necesita el pastoreo, usted también necesita que el profeta le hable. El Señor me muestra que estás en esto. Arrepiéntete. Son necesarios. El orden en la casa es necesario. Pero no quiero hablar de eso ahorita. Vámonos a Lucas 2:40. Lucas 2:40. Y para que ustedes tengan una idea, la gracia, es importante, hermano, que nosotros creamos en la gracia del Señor, aún en los niños. ¿Sí?
no solamente es el ungido. La gracia está disponible para todos. Y una de las características que identificaba a Jesús cuando estaba niño era la gracia de Dios. Porque Dios quiere que su gracia esté con nosotros desde que estamos pequeños hasta que partimos con Él. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Por eso, hermano, a un niño, burro, burro. Tenga mucho cuidado, hermano. Porque la misma gracia, el mismo Dios que ha dado gracia para ese niño es el mismo Dios que ha dado gracia para usted. Amén. Por eso le digo, no menospreciemos la gracia. Ya vamos a ver al final. 2 Corintios 6:1. Si no trajo Biblia, que el Señor lo perdone. 2 Corintios 6:1. No vaya a ser como aquel hermano, pastor, me iba a comprar la Biblia, pero como la ponen en la iglesia, me compré el celular. Pastor, en el celular yo pongo la Biblia, ¿sí? Ah, pero es que no lo traje porque me podía mojar, pastor. 2 Corintios 6:1. Debemos valorar la gracia de Dios. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis, dice, en vano. ¿El qué? La gracia de Dios. Escuche, hermano, no reciban en vano. Y quiero profundizar un poco en esta escritura. Yo le pregunto a usted esta noche, una pregunta, contéstela usted mismo ahí en su corazón. Si nosotros ponemos o hacemos una encuesta, ¿quiénes creen que la iglesia usa bien la gracia? Qué sinceros son ustedes, ¿va? O sea que ustedes creen que la iglesia no usa bien la gracia. ¿Cuántos creen que la iglesia no usa bien la gracia? ¿Y entonces? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Cuántos de ustedes creen que la iglesia recibe en vano la gracia de Dios? Nadie. O sea que todos ustedes creen que la iglesia recibe bien la gracia. Levanten la mano, hermano. Vaya, levanten la mano el que cree que la iglesia recibe en vano la gracia. 2 personas, nadie más. Yo considero que la iglesia, ya van a ver por qué. ¿Cuántos creen que la iglesia recibe bien la gracia de Dios? Y entonces levanten la mano, hermano, si no es una cosa es la otra. Porque tienen pena, porque tienen miedo. ¿O es que esto es nuevo para ustedes? ¿Es nuevo para ustedes eso? Ok. Escuchen bien. Por eso la exhortación, en este caso el apóstol nos habla acerca de primeramente, por eso os exhortamos. Escuchen bien. Porque si hay algo, hermano, lo que tenemos que cuidarnos es de no usar en vano la gracia. Es de no recibir en vano la gracia. Y escuchen bien, uno de los peligros cuando no tomamos bien y correctamente la gracia es que podemos caer en una fe equivocada. Escuchen bien, qué importante es qué importante es no recibir en vano la gracia. Escuchen bien, cuando el apóstol me dice, no la recibe en vano, es porque sus acciones, sus frutos hablan de cómo usted la está recibiendo. Número 1, cuando nosotros no tomamos bien y correctamente la gracia, nos fundamentamos sobre lo que no es permitido. Nosotros cuando recibimos en vano la gracia, nuestro fundamento, nuestra fe es sobre aquello que no es permitido. Número 2, nos fundamentamos sobre aquello que Dios no respalda. Nos fundamentamos sobre aquello, hermano, que no está bajo el orden establecido por Dios. Escuchen bien, iglesia. Hoy en día existen muchos lugares, muchas iglesias, no sé cómo llamarles realmente, que dicen creer en la palabra, pero tienen una vida de mucho libertinaje. Y mucha gente abiertamente lo dice, algunas sectas también lo dicen, de que no, Jesús ya pagó todo.
puedes vivir una vida como tú quieras. Eso es tomar la gracia en vano. Si usted está aprendiendo, entonces diga amén. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado. Porque cuando tomamos en vano, entonces nunca olvide estas tres cosas. Usted se fundamenta sobre lo que no es permitido. O sea, pastor, mire, yo conozco mucha gente que se sube a un púlpito y para ellos es normal divorciarse. Eso es tomar la gracia en vano. Hermano, y son elocuentes. Yo le podía mencionar a 5 y tal vez dejo 5, 4, usted los conoce. Pero obviamente no lo voy a hacer. Pero toman la gracia en vano. ¿Ok? Mi oración cuando les veo es que realmente arrepentimiento genuino venga muy pronto a la vida de ellos. Hablamos de la palabra, predicamos la palabra con todo, hasta con poder, hermano. Pero realmente en nuestra vida, usted le pregunta, ¿y está casada? ¿Está casado? Sí, ok, pero realmente usted está en su 5º matrimonio. Eso es tomar la gracia en vano. Cuando nosotros no valoramos el servicio en la iglesia, cuando nosotros no caminamos en santidad. Y ojo, ¿verdad? No estoy hablando de perfección, pero sí de un creyente que sea consciente de la vida que lleva. Pastor, es que ya Jesús lo hizo todo. De hecho, Él dijo, hecho está. Cuando tomamos en vano la Santa Cena, eso es abusar de la gracia. Mire qué interesante. Y es importante que nosotros como iglesia entendamos de que el apóstol a eso es lo que se refiere. Os exhortamos también a que no reciban en vano. O sea que había gente que sí recibía en vano la gracia. Y yo les digo, hermano, realmente la iglesia tenemos que crecer mucho en esta revelación porque generalmente tomamos la gracia en vano. Me da tristeza muchas veces enterarme o escuchar gente que me dice, pastor, Dios nos perdona. Pero yo le digo, pero vas a seguir pecando entonces. Pero es que Dios te perdona. Bueno, pero eso llama tomar la gracia en vano. Y escuchen bien, la gracia de Dios es que, bueno, para ser bien honesto, para que tengan ustedes una idea, estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo, hermano, donde se recibe a Jesús solamente con confesarlo. Y si nosotros no aprovechamos el tiempo de la gracia, hermano, va a venir el tiempo, hermano, donde va a ser difícil. De manera, iglesia, que la gracia, si abusamos mucho de ella o insistimos en abusar de ella, se pierde. Se pierde la gracia, pastor. Tal vez no es que se pierde, pero con nuestros actos, con nuestra doble vida, nuestra doble moral, entonces nosotros automáticamente estamos rechazando la gracia. Recuerde que la gracia, hermano, es cuando usted de repente no aguanta algo o usted de repente no puede manejar algo, entonces usted mejor no hace nada y dice, Señor, yo dependo de tu gracia. Yo confío que por tu gracia tú me vas a ayudar a esto. Por ejemplo, en el caso de cuando estamos en una situación difícil. Vaya, una situación difícil. Me van a cortar la luz. Si usted quiere que la gracia de Dios lo respalde, no haga cambios ahí bajo. Pastor, es que usted sabe que la situación está difícil. Hay que moverse en fe. Que el Señor te reprenda. No, pastor, yo tengo el contador, yo lo tengo ahí manipulado, pastor. Y mi Diosito que está en el cielo, Él sabe las necesidades que yo tengo. Estás abusando de la gracia. Estás recibiendo en vano la gracia. Que Dios sabe, pastor, me salían 3,000 empiras de luz. Y Diosito, mi papito sabe, pastor, que yo lo hice con una buena intención. Eso es abusar de la gracia. Es fácil abusar de la gracia. Hermanos, si Dios lo hizo una vez, Él lo va a volver a hacer. Hay que mantenerse en la fe. Pero lo interesante es que tiene 3 aires. Por razón le salen 3,000 empiras. O sea, a veces es difícil poder tratar con ideas de la gente, hermano, donde piensan que está bien las cosas. Donde piensan que están bien las cosas.
Ya el mensaje se pone difícil, porque es una realidad que nosotros tenemos que realmente romper. Y por eso no vemos la gracia de Dios operar efectivamente a favor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la hemos recibido en vano. Solo, hermano, cuando estamos en la iglesia levantamos la mano, Señor, que tu gracia. Miren una vez. Bueno, no sé, ¿verdad? No sé cómo lo va a tomar usted. Una vez estaba con mi pastor, íbamos para Nicaragua. Y fue en el tiempo donde cambiaron las leyes en donde usted podía andar en Honduras. Perdón, usted podía salir del país a los países vecinos, a Centroamérica. Si usted ya tenía 18 años con su cédula de 18, usted podía salir. Pero creo que hace un par de 10 años atrás, creo que fue, ya ahora es hasta los 21 años. O sea, si usted es mayor de 18, entonces tiene que tener pasaporte. Si tiene entre 18 y menos de 21, 18 y 9, 20, entonces ya ahora usted, si va a salir, tiene que llevar pasaporte. Entonces, nosotros no sabíamos. Íbamos a ministrar a Nicaragua y dos de las personas que eran parte de la banda tenían 19 años. Llegamos, nos topamos con migración. Y mire, hermano, a mí me da risa contarlo porque esas cosas pasan pues en la iglesia. Y viene un hermano de esos especiales, hermano. Pastor, hay que pagar entonces, pastor. ¿Y sabe qué decía? Pastor, Dios no me trajo aquí para volver atrás. Él me trajo aquí para que yo vaya a poseer la tierra que Él me dio. Hay que pagar un trueque, pastor, para poder pasar. Mire cómo uno puede caer. O sea, después de cuántas 9 horas de viaje, el pastor comenzó a buscar bus y le dijo, se van a tener que regresar. Algo difícil, claro que es algo difícil. Pero cuando tenemos revelación, hermano, de estas cosas, ¿ok? Es mejor pasar un momento incómodo, pero que la gracia de Dios no se vaya a nosotros. Escuchen. Entonces yo recuerdo que al final, porque era cierto, o sea, eran 3. Era la batera, la pianista y un guitarrista. Toda la banda, hermano, los muchachos de la iglesia. Si regresaban. Entonces me dice, José, anda a pista, pastor, y usted ve que yo siempre ando listo. Y conseguimos un batero allá, entonces, porque solo quedamos el bajista y un cantante, y yo podía tocar la batería, entonces, y él podía tocar el piano, entonces conseguimos un bajista más, bueno, dele, la armamos bien. Entonces, al final, pues, la gracia de Dios, ahí sí, escuche bien, ahí sí la gracia de Dios, ok, hizo ver, porque le dijimos, miren, ninguno de los tres tenemos permiso, porque no sabíamos nosotros que ahora es así. Y nos topamos, hermanos, con una inmigración que después nos dimos cuenta que es el intachable de migración, es el que cae mal, pues, es el que no recibe soborno. Entonces, pero a través de la gracia de Dios, entonces pudimos llegar a un acuerdo y nos fuimos. Pero no les miento, ya habíamos hablado de bus. ¿Dónde se agarra el bus acá? Este bus te deja en la terminal en San Pedro, entonces ya habíamos hablado con unos hermanos, entonces, ¿a qué hora llegarían allá? Ok, entonces van a llegar a las 11 de la noche, entonces fulanito los va a ir a traer. Ya, hermano, se había hablado. ¿Y nosotros qué hacemos en esas circunstancias? No. Dios conoce el corazón, pastor. No abuse de la gracia. Y escuchen bien, hermano, aquí, como iglesia, estamos muy reprobados. Alguien puede decir amén y decir, pastor, es verdad lo que está diciendo. Que el Señor los perdone, hermano. ¿Ok? O sea, es la verdad, hermano, que Dios nos perdone. ¿Sí? Entonces, eso es recibir en vano la gracia. Y puedo poner muchos ejemplos. ¿Ok? Puedo poner muchos ejemplos. Y siempre nosotros nos vamos a justificar en lo que nosotros realmente creemos, pero qué importante es creer en la gracia. Señor, tú me trajiste acá, Dios, tú sabes que no sabíamos. Ayúdanos. Y obviamente, hermano, que un hermano se fue y no sabemos nosotros qué hizo. A la media hora regresó, vámonos. Y pasamos a saber qué hizo él, ¿verdad? Pero nosotros nos fuimos. Si él hizo un trueque, hermano, es problema de él, no de nosotros. ¿Ok? Pero sí, a mí me llamó, o sea, hermano, eso fue hace como 10 años y me impactó porque por eso no lo olvido. O sea, qué importante es no abusar de la gracia. Y escuchen bien, éramos enviados. Éramos la banda Fe y Victoria que nos estaban esperando hasta un escenario grande.
¿Ok? Ya habían allá, iba a estar Victory, iba a estar Fe Victoria, iba a estar Manimontes también, esa me acuerdo. ¿Ok? Y ya estaban las pancartas, ya estaba todo, hermano. Y wow, ¿y qué va a decir la gente? No, dependemos de su gracia. Escuche, dependemos de su gracia. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando la situación sea difícil, hermano, dependa de la gracia. Que es mejor que se pierda otras cosas, pero que no se pierda la gracia del Señor. Amén. Y quiero terminar con algo. Vámonos a 1 de Pedro 4:1. Cuando no tenemos la gracia del Señor, hermano, es más difícil hacer las cosas. Escuchen. Cuando no tenemos su gracia, ¿okay? O cuando nosotros rechazamos la gracia, las cosas son más difíciles. ¿Cuál es el tema de este versículo? ¿Qué dice arriba? En la Biblia física sale. Ok, escuche. Buenos administradores de la gracia de Dios. O sea, hermano, que podemos ser malos administradores de su gracia. Escuche. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento, armaos del mismo pensamiento, puesto quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Siguiente. Para no vivir, dice, el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí el apóstol nos enseña algo. Cuando dependemos de la gracia, hermano, nos mantenemos en una dimensión espiritual. Cuando no dependemos de la gracia, hermano, estamos en la carne. Y escuchen bien, algo que Dios sigue tratando en mí es que nos salimos fácilmente, hermano, cuando queremos las cosas ya. Señor, tú sabes que esto no puede esperar. Tú eres el que no quiere esperar. Y esa es una de las áreas más fuertes que Dios ha tratado en mi vida. ¿Ok? El 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en, dicen, las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación. No. Abominación e idolatría. Ok. Voy a explicarle mejor esa parte, por eso ya casi termino. Ok. La gracia, como tal, hermano, nosotros tenemos que cuidar la gracia. Cuando nosotros mezclamos las cosas, automáticamente estamos descuidando la gracia. La gracia, hermano, es algo netamente espiritual que se manifiesta en lo natural. Pero escuchen bien, la gracia se cuida y se administra correctamente en la medida que nosotros obedecemos la palabra. Cuando nosotros obedecemos la palabra, automáticamente nos volvemos buenos administradores de la gracia. Por eso muchas veces nosotros, cuando alteramos la palabra, cuando nos salimos de la palabra, por eso muchas veces nos cuesta ver algunas cosas. ¿Por qué? Porque automáticamente rechazamos la gracia. Y la gracia, hermano, la gracia se manifiesta cuando nosotros somos obedientes a la palabra, cuando nosotros nos mantenemos en la palabra. Y qué importante es que nosotros, hermano, por eso nos mantengamos en la palabra, porque realmente, si hay algo que necesitamos en este tiempo, es la gracia del Señor. Amén. Amén, hermanos. Diga conmigo, necesito su gracia. Usted no puede vivir una vida cristiana sin la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted va a fallar, usted va a pecar, pero la gracia te va a ayudar a poder salir de esa condición. Mire, qué hermoso. Tenemos que aprovechar el tiempo de la gracia. Tenemos que mantener la gracia en el contexto de la palabra. Fuera del contexto de Dios, la gracia no tiene sentido, no tiene efecto.
Tenemos que cuidar la gracia. Tenemos que ser conscientes de la gracia. Un creyente que ama a Dios tiene que ser consciente de la gracia. Miren, hermano, hasta para orar necesitamos de la gracia del Señor. Qué importante, ¿ok? Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Jesús. Creemos por lo que es imposible, las cosas que ojo no has visto ni oído yo. No hay nada